qué viniste a Kazajistán? Esa fue probablemente la pregunta que más escuché durante mi viaje. Y sinceramente, entiendo la sorpresa. Para mucha gente, Kazajstán sigue siendo un país desconocido, perdido entre Rusia y China, lejos de las rutas turísticas clásicas. Pero después de pasar tiempo aquí, entendí que justamente esa falta de turismo es parte de lo que hace diferente la experiencia. Al llegar a Almaty, lo primero que sorprende es la atmósfera rusa que todavía domina gran parte de la ciudad. El idioma ruso se escucha constantemente, muchos edificios conservan una arquitectura soviética bastante pesada y algunos barrios parecen más conectados culturalmente con Rusia que con la imagen tradicional que muchos extranjeros tienen de Asia Central. También se nota mucho en la gente. Comparada con Tashkent, Almaty tiene claramente una presencia mucho mayor de personas con apariencia eslava, especialmente rusos y ucranianos. Oficialmente, los rusos representan alrededor del 18 al 20% de la población de la ciudad, una de las mayores concentraciones rusas de toda Asia Central. Al mismo tiempo, la mayoría de la población sigue siendo kazaja, con raíces túrquicas y rasgos típicos centroasiáticos. También existe una comunidad uigur bastante visible y una minoría coreana heredada de las deportaciones soviéticas. En la práctica, caminando por Almaty, la sensación visual es todavía más mezclada. Personalmente, da la impresión de que la presencia cultural y estética eslava podría sentirse cercana al 30 o incluso 40% si se incluyen muchas familias mestizas ruso-kazajas donde predominan rasgos eslavos. En algunas avenidas, cafeterías o centros comerciales, por momentos parece más una ciudad rusa moderna que una capital de Asia Central. Y algo que también llama bastante la atención es la belleza femenina del país. Para quienes admiran tanto la belleza eslava como los rasgos asiáticos centroasiáticos, Kazajistán parece reunir un equilibrio muy particular entre ambos mundos. En ciudades como Almaty, esa mezcla cultural y étnica crea una diversidad física muy visible en las calles. Entre rasgos eslavos, asiáticos y mezclas euroasiáticas, el país transmite una sensación constante de elegancia y sensualidad que muchos viajeros terminan comentando después de visitar la región. En cambio, en Tashkent el ambiente cambia bastante. Allí predominan mucho más los perfiles centroasiáticos y túrquicos, especialmente uzbecos. Aunque ambas ciudades comparten herencia soviética, la sensación humana y visual no es exactamente la misma. Ese contraste entre Almaty y Tashkent hace que viajar por la región resulte todavía más interesante. Sin embargo, Kazajistán no es simplemente otro país exsoviético. El país tiene una mezcla étnica enorme. Más de 100 grupos étnicos viven aquí desde hace generaciones. Kazajos, rusos, coreanos, uigures, uzbecos, ucranianos, tártaros y muchos más. Lo interesante es que, al menos visualmente y en la vida cotidiana, parece existir una convivencia bastante tranquila entre comunidades diferentes. En las calles, en los mercados y en el transporte público, esa mezcla se siente natural. Históricamente, toda esta región estuvo unida durante décadas dentro de la Unión Soviética. Países como Uzbekistán, Tayikistán, Azerbaiyán y Kazajistán compartían muchas estructuras políticas, económicas y culturales.
El ruso se convirtió en el idioma común entre millones de personas y todavía hoy sigue siendo esencial para viajar por gran parte de Asia Central. De hecho, una de las primeras dificultades para muchos turistas es justamente el idioma. Fuera de algunos cafés modernos, hoteles o jóvenes universitarios, el inglés sigue siendo bastante limitado. Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this tiny shell. En restaurantes locales, estaciones de tren o pequeños comercios, hablar ruso ayuda muchísimo. Incluso usando traductor, a veces las conversaciones terminan mezclando gestos, sonrisas y palabras improvisadas. Algo curioso es que muchos locales parecen genuinamente sorprendidos al ver extranjeros haciendo turismo aquí. Varias veces escuché preguntas como, ¿por qué elegiste Kazajistán y no otro país? Algunos incluso parecían orgullosos de que alguien estuviera interesado en mostrar su país al mundo. Ese tipo de interacción crea momentos bastante humanos que hoy son cada vez más difíciles de encontrar en destinos turísticos masivos. Si te gustan este tipo de viajes fuera de las rutas turísticas clásicas, deja un like, comparte el video y suscríbete porque en este canal seguimos explorando países poco conocidos que casi nadie muestra en profundidad. Otra cosa que llama mucho la atención es la influencia económica rusa que todavía existe en el país. Después de la salida de McDonald's de Rusia apareció Kuzno y Tochka, una cadena que funciona como alternativa rusa al famoso restaurante americano. Ver este tipo de marcas muestra hasta qué punto Kazajistán sigue conectado cultural y económicamente con el mundo ruso. Pero al mismo tiempo, también se nota cada vez más la presencia china. En las calles de Almaty aparecen muchísimos coches chinos modernos, especialmente SUV Versus y vehículos eléctricos recientes que hace algunos años casi no existían aquí. Para alguien que viaja frecuentemente por Europa, el cambio es bastante visible. China está aumentando su presencia económica en toda Asia Central y Kazajistán parece convertirse en una pieza estratégica entre Asia y Europa. Moverse por la región también forma parte de la aventura. Los trenes no son especialmente modernos comparados con Japón o Europa Occidental, pero sí resultan sorprendentemente cómodos para viajes largos. Un trayecto nocturno en tren cama entre Almaty y Tashkent puede durar alrededor de 16 horas y costar aproximadamente 50 euros. Dormir mientras atraviesas lentamente las estepas de Asia Central tiene algo especial que los vuelos nunca pueden ofrecer. Eso sí, cruzar fronteras aquí todavía puede sentirse bastante soviético. Entre Kazajistán y Uzbekistán, los controles fronterizos pueden durar entre 1 y 2 horas dependiendo del momento. Revisiones de equipaje, oficiales serios, largas esperas y procedimientos estrictos recuerdan mucho a ciertos cruces fronterizos rusos o postsoviéticos.
Especialmente del lado uzbeco, el control puede sentirse bastante rígido para viajeros europeos acostumbrados a fronteras rápidas. También existen pequeños detalles que muestran que el turismo internacional todavía está desarrollándose. En algunos restaurantes turísticos, por ejemplo, el menú aparece solamente en ruso. Y cuando descubren que hablas inglés o eres extranjero, a veces ciertos precios parecen adaptarse mágicamente con un pequeño aumento de 2 o 3 euros. No sucede en todas partes, pero sí es algo que algunos viajeros terminan experimentando. Aún así, precisamente esas situaciones hacen que viajar por Kazajistán se sienta menos artificial y más espontáneo. Aquí todavía hay momentos imprevisibles, conversaciones reales y una sensación de descubrimiento que en muchos destinos famosos ya casi desapareció. Y eso es probablemente lo que más me sorprendió de Kazajistán. No intenta impresionar constantemente al turista. El país simplemente existe con sus contradicciones, su herencia soviética, su modernización rápida y su identidad mezclada entre Asia y Rusia. Y si quieres seguir descubriendo países poco conocidos, culturas diferentes y rincones fuera del turismo masivo, suscríbete y mira los otros documentales del canal sobre Asia Central y el antiguo mundo soviético.